Y bueno, pues aquí estamos haciendo terapia con ustedes como testigos. José Antonio Newman, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. bien, Pamela, buenas noches. Víctor, buenas noches. Auditorio, Víctor, ¿cómo están? ¿cómo estás, Pam, Víctor? qué Buenas gusto noches. saludarte. Oye, bueno, pues tenemos un montón de temas el día de hoy. Bueno, que cuando no, ¿verdad? Siempre terminamos con problemas, porque nos falta tiempo. Pero arranquemos con este que es tema viejo y vuelve a ser nuevo porque hay nueva información, una filtración de los datos de teléfonos de 50,000 personas. Al parecer, 15,000 de estos corresponderían a números de México que podrían haber sido blanco de las investigaciones a través de este software llamado Pegasus. Así que, ¿cómo es tu tema, Víctor? Arranca. Así es, Pam, justo esta semana Pegasus volvió a ser noticia ya no solo por la dimensión que tenía en México, sino por estas revelaciones a través de un esfuerzo periodístico internacional de que el software Pegasus fue utilizado sistemáticamente en otras partes del mundo para monitorear comunicaciones de activistas de derechos humanos, de periodistas, y es una buena oportunidad para traer a cuento el tema de la regulación que hay en torno a la privacidad y a las intervenciones de comunicaciones que hay en México, y también para aclarar algunos malentendidos que hubo a lo largo de la semana. La primera gran mentira que se dijo, porque la Cuarta Transformación intentó capitalizar esta situación, pues en su provecho, ¿no? De miren cómo pobrecitos de nosotros, siempre fuimos víctimas del espionaje estatal, y la 4T esta semana estuvo presumiendo que este gobierno ya no espía, que ya no compra software israelí para este propósito como el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero como siempre, el peor enemigo de la Cuarta Transformación es exactamente la Cuarta Transformación. El periódico El País publicó en abril de este año una investigación que retoma otra nota que ya había publicado la Red de Derechos Digitales, que indica que la Fiscalía General de la República, ya bajo la administración de Hertz Manero, ha gastado $5.6 millones en la compra de este tipo de software. En lo que va de esta administración se han reservado 4 contratos para la compra de software de geolocalización, y yo quisiera detenerme en una de estas compras en particular que se hizo a la empresa Neolinks. Vía transparencia, la Fiscalía General de la República informó que solamente ha utilizado este software para monitorear a 124 personas, pero también sabemos que el contrato que firma la Fiscalía para este software en particular cubre hasta 135,000 búsquedas. Es decir, hay de dos: o de verdad es la compra más tonta de la historia, o hay un problema de mal uso no regulado. Y aquí hay que entender un dilema legal que hay en México. El monitoreo en masa por cualquier vía, cualquier tipo de inteligencia de búsqueda, de geolocalización en masa, no está respaldada en la legislación mexicana. Hay otros países que sí lo permiten, en Europa, en Estados Unidos, pero aquí en México los actos de molestia y los actos de violación de la privacidad de un individuo tienen que estar fundados y motivados y pasan por un juez de control. Incluso las intervenciones más laxas, que son las que permite la Ley de Seguridad Nacional, tienen que pasar por un juez de control, y no son en masa, son contra objetivos en particular, contra individuos con nombre y apellido, y justo como son intervenciones laxas, la propia Ley de Seguridad Nacional pone un candado. La información obtenida de esas intervenciones de comunicaciones no tiene valor probatorio. Las únicas que pueden ser utilizadas como evidencia son las intervenciones de comunicaciones previa solicitud del Ministerio Público, que de hecho es la razón por la cual las grabaciones, las presuntas grabaciones del general Cienfuegos no hubieran tenido validez en territorio mexicano. Entonces, yo quería, para alegrar un poco el ambiente hoy, Pam, hacer una rosca de reyes de Pegasus, ¿no? Ya se liberó un software para determinar si tu celular fue infectado por un software de esta naturaleza. Entonces, así como cuando te toca el niño en la rosca, tú pagas los tamales, yo invito a los compañeros de la Mesa Ciudadana a revisar si tenemos el software Pegasus en nuestros celulares, y quien lo tenga va a pagar los tamales, porque estoy seguro de que al menos alguien aquí en la mesa ha sido víctima de este tipo de intervenciones. ¿Qué software es? ¿O no, no te estás arriesgando a la hora de poner ese No, software? no, es algo que es una herramienta forense que de hecho salió con la licencia libre. De hecho te hacen la advertencia: esto no es una auditoría forense, no tiene valor probatorio, pero al menos sí hay que saber un poquito de código para poderlo implementar. Es una solución que se programó en Python, pero ya lo podemos checar. Entonces vamos a hacer la rosca de reyes de la Mesa Ciudadana. Si están viendo nuestros memes, el que tenga Pegasus paga los tamales la próxima semana. Pero tamales para la mesa y para el público.
Por supuesto. Nada más los tenemos ahí viendo, nos van a ver comer y no les vamos a invitar, no se vale. Así es, Pam. Pues bueno, el gobierno que ya no espía, así como el avión que no es avión, sí está involucrado en compras de este estilo, también empresas israelíes, y hay un hueco legislativo, es decir, sí podría entenderse que en ciertas operaciones, en ciertos contextos, haya que haber vigilancia masiva, pero al menos en México eso no existe en nuestra legislación. Entonces, lo menos que tendría que detonar esta situación es un debate legislativo a la urgente reforma que hace falta de la Ley de Seguridad Nacional y la promulgación de una Ley Nacional de Inteligencia, porque la realidad es que todos los organismos del Estado mexicano hacen inteligencia y de forma más preocupante, muchos hacen intervenciones de comunicaciones. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hay un aparato que incluso desde el mercado de la seguridad privada se puede comprar, que son los IMSI Catchers, se les conoce como las cajas en el medio policial. Los IMSI Catchers secuestran a la señal de los celulares, pretenden ser antenas de celulares falsas y en el momento en que te conectas a estas antenas falsas, todo tu tráfico de datos y de voz se empieza a monitorear. En todas las operaciones grandes, la Marina, el Ejército, Policía Federal, Guardia Nacional utiliza este equipo que es entendible para saber si un halcón ya dio el pitazo, o sea, se entiende la necesidad operativa, pero lo que no hay es un marco legislativo para este tipo de software y este tipo de hardware de inteligencia y hay que detonar un debate urgente para empezar a regular este tema de cómo se obtiene la inteligencia. José Antonio Newman, y ahorita saludamos a Mariana que ya se conectó. ¿Cómo estás, Mariana? Pues yo quería decir, a ver, la intervención de comunicaciones sin autorización de juez de control es un delito, ¿no? Para empezar. Y lo comete por igual un particular que la gente, los funcionarios del Estado. Ahora, no nos tiene que sorprender, esto ha venido pasando desde hace muchísimo, no es nuevo, pasa. Lo que quieren hacer pasar es que ellos son buenos y que eso no sucede en su administración. Ya nos dimos cuenta que también sucede en su administración. Era difícil creer que no iba a suceder en su administración. Pero también pasa del lado privado, es decir, las empresas también se dedican, hay empresas que se dedican a hacer esto para obtener información comercial, de negocio, de otras empresas. Entonces, como dice Víctor, lo que tenemos que hacer es generar una regulación sobre qué se puede, qué no se puede, cómo se puede, porque hoy es el mundo de la jungla donde todo el mundo hace lo que quiere y no hay ninguna regulación. Y la verdad es que la Fiscalía, no conozco ningún caso que haya llevado a los tribunales por intervenciones de comunicaciones, ya no digamos del Estado, sino de particulares, ¿no? Entonces, me parece que la tecnología ha avanzado, cada vez, en la medida en que la tecnología avance, la tentación de conocer lo que el otro hace es histórica, ¿no? O sea, no pasa hoy, eso viene desde tiempos remotos, históricos, y el uso de la tecnología pues te lleva a utilizar la misma tecnología para hacerlo. Antes espiábamos y la gente mandaba espías y mandaban mujeres para romancear a los políticos y tener información y ponían micrófonos en las oficinas. Eso sigue pasando, nada más que ahora, ¿para qué molestarnos en todo eso si lo podemos hacer a través de un teléfono donde pasa tu vida entera, ¿no? El problema que tenemos ahí es que la vida entera de todos está en los teléfonos, ¿no? No es legal, no debería ser, pero sí debemos regularlo, porque hoy en día no está regulado y lo van a seguir haciendo el siguiente gobierno y el que le venga. No solamente el mexicano, todos los gobiernos del mundo lo hacen. Algunos lo tienen más regulado que otros, pero todos lo hacen. No nos llamemos a sorpresa ni espanto. Claro, sin duda. Víctor, ¿querías agregar algo? Sí, yo para espantar un poquito más a nuestro público, quisiera retomar una nota que también se volvió viral el año pasado, si no me falla la memoria, sobre un reporte de una ONG chilena que se puso a buscar cuántos de estos aparatitos, de los IMSI Catchers, de estas antenas falsas que impiden que te comuniques con la antena legítima de tu telefónica y que empiecen a vigilar tu tráfico de voz. Había en México, la ONG se llama South Lighthouse, es una ONG chilena, y encontró que solamente en Ciudad de México había 21 de estos dispositivos, la mayoría en el centro de la ciudad, precisamente para poder monitorear la Suprema Corte, Palacio Nacional, otros también ubicados en las salidas, que hace sentido a nivel operacional por si estás buscando algún delincuente que está huyendo, y había otro también cerca de Perisur, porque recordarás que ahí hay cerca las oficinas del INE. Entonces,
Lo que fue peligroso y preocupante de este reporte es que ni siquiera tenemos plena garantía que todos los IMSS catchers que fueron encontrados en esta búsqueda son del gobierno. ¿De quiénes son? ¿Son de privados? ¿Son de gobiernos extranjeros? ¿Quién está monitoreando la delincuencia? La delincuencia también, porque además esto es hardware que se puede comprar en convenciones, en tiendas, que se puede adquirir uno como particular. Y de hecho, por ejemplo, José Antonio hablaba hace un momento de un género de la inteligencia humana, que es justo, ¿no? El mandar a un agente a coquetear, a entrevistar, a armar una red de colaboradores. Y el problema que hay en México es que no están legisladas las distintas formas de hacer inteligencia. Tú recordarás cuando empezaron las protestas feministas en la Ciudad de México, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, intentó desacreditar a una de las manifestantes al decir, es que ella es hija de alguien que era contratista. Ni siquiera trabajaba en una empresa, que entonces la empresa estaba relacionada. Y no sé si te acuerdas cómo empezó ese discurso. Dijo, esto no es inteligencia política, esto son cosas que están en la red. En el momento que yo pongo un analista a investigar estas cosas, estoy haciendo inteligencia y este género se llama inteligencia de fuentes abiertas. Y lo que no está regulado en México es cómo se audita, cómo se procesa, cómo se sistematiza esta información desde el agente que envío a coquetearle a un narco para sacar la información hasta esta inteligencia de fuentes abiertas. Urge en México una ley para legislar la inteligencia y en general para renovar todo el sistema de seguridad nacional. Y Víctor, también muchas gracias, muy buenas noches. Que no se les olvide la rosca de Pegasus, Vamos a ver quién lo tiene. No, pero nos tienes que mandar en el chat. A la mesa ciudadana y a ver cuántos salimos. Yo digo que 3, más o menos. ¿3? Al menos 3. Sí, yo no. 2. ¿Tú, Mariana? Tenemos que hacer un programa para las recomendaciones de cómo darse cuenta, hombre. A ver, Víctor, tú podrías decir, ¿cómo te das cuenta que tu teléfono está siendo intervenido? Mira, la realidad es que los programas contemporáneos son muy sutiles. De hecho, por eso se liberó apenas esta aplicación que puede utilizar cualquier persona descargándolo. Es un programita que se diseñó en Python para poder determinar, porque se suele alojar en ciertas partes de la memoria. Y de hecho, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, para periodistas. No sé, a ver, el que tengo aquí a la mano, iPhone, ¿no? ¿Cuál es alguna de las vulnerabilidades de iPhone? Tienes 2 cámaras que se pueden prender. Por ejemplo, para periodistas, sobre todo en zonas de riesgo, Medio Oriente, periodismo de investigación muy delicado, lo que se recomienda es que la configuración interna del dispositivo sea desconectando las cámaras y los micrófonos de tal forma que solamente puedas utilizar tus audífonos. Uno diría, oye, pero el celular queda inservible. La lógica, ¿cuál es? Si ya está desconectado de forma interna los micrófonos y las cámaras, solamente va a funcionar el micrófono cuando yo lo conecte. Entonces, digo, también depende del nivel de riesgo. No vale la pena caer en la paranoia y que todos empecemos a utilizar Roñatel, ¿no? Así de inicios de los 2000, pero la realidad es que vivimos en un siglo muy comunicado en el que cada vez hay más vulnerabilidades. Por ejemplo, uno de los software que compró ya la administración del presidente López Obrador en materia de geolocalización es uno que se llama Echo, que lo que utiliza es la comunicación del Bluetooth. Para saber, oye, ¿con quién se está comunicando este celular? Con la Smart TV, con el refrigerador inteligente. Y a pesar de que estas tecnologías hacen la vida más cómoda, son más vulnerables. De hecho, a veces es más fácil, en lugar de atacar directamente una computadora o un módem, atacar el refri, atacar la Smart TV, que no suelen ser aparatos con mucha memoria o que les puedas instalar algún antivirus demasiado complicado. Entonces, tiene sus problemáticas el depender tanto de la tecnología. Insisto, para contextos de riesgo, para agentes, para periodistas, hay todo un proceso de cómo se diseña y qué partes del teléfono se deshabilitan para que solamente se utilice lo mínimo indispensable. Claro. Y creo que las cifras que nos comparte Mariana son todavía más preocupantes a la luz de las declaraciones del presidente y del subsecretario de Salud, de que incluso ante la situación actual de la pandemia no va a volver a haber cierres absolutos o con el mismo rigor, entre comillas, que tuvimos en México. Y uno empieza a ver la cadenita de tragedias, ¿no? A ver, ¿por qué no podemos permitirnos un cierre así? Porque quebrarían los negocios. ¿Y por qué quebrarían los negocios? Porque el gobierno mexicano, a diferencia de cualquier otro gobierno del mundo, no ha apoyado a las pequeñas y medianas empresas para sobrevivir a la pandemia. ¿Y por qué no hay dinero para eso? Porque está en Santa Lucía y porque está en fondo de bikini área Dos Bocas, que se inunda. Ajá.